En los años 50 y 60, España vivía envuelta en una atmósfera de recato y silencio. Las calles polvorientas de los pueblos respiraban tradición y al mismo tiempo una norma no escrita que dictaba que los problemas del hogar debían quedar tras la puerta. Para una niña o una mujer en esa época, denunciar un maltrato era casi impensable. El régimen franquista consolidaba un modelo de familia patriarcal donde el hombre ejercía la autoridad casi sin límites y la mujer, relegada al espacio doméstico, pocas veces podía alzar la voz. Según datos del Instituto de la Mujer en aquel entonces, las denuncias por violencia doméstica representaban menos del 1% de los casos reales. Las mujeres, atemorizadas por la posibilidad de ser desacreditadas o marginadas socialmente, optaban por callar. En muchos pueblos, la reputación de la familia dependía de una fachada impecable. Las peleas de hogar no se airean, solían repetir las vecinas mayores. De ahí surgía el gran tabú. Imaginemos a María, una madre soltera de un pequeño municipio de Andalucía. Cada tarde, al volver del trabajo en la fábrica textil, debía enfrentarse a los desprecios de su marido, un hombre taciturno que descargaba en ella sus frustraciones. María no se atrevía a contarle a nadie lo que sucedía tras los muros de su casa. Sabía que sus amigas, abrumadas por sus propias dificultades, la juzgarían con dureza. ¿Cómo vas a denunciarlo si no tienes dónde ir? Una mujer sola en la calle. Así el miedo al escarnio público y la falta de recursos la condenaban a prolongar ese sufrimiento. Sin embargo, esa misma madre de entonces contrasta de forma tan clara con la realidad actual. Hoy, cualquier persona conoce el teléfono gratuito 016, disponible las 24 horas para denunciar violencia de género. Existen refugios públicos y privados por toda la geografía española, desde Galicia hasta Canarias. Según los últimos informes, las denuncias han aumentado casi un 300% desde 2004, no porque haya más maltrato, sino porque las víctimas han encontrado canales seguros para hablar. Esa evolución histórica no surge de la nada, es fruto de décadas de lucha de asociaciones juristas y activistas que denunciaron paso a paso un problema silenciado. Un ejemplo concreto lo encontramos en el caso de las hermanas López, dos mujeres de un pueblo de Jaén. En 1965, una de ellas decidió romper el muro del silencio reuniendo a sus vecinas y contando públicamente el maltrato que sufría. Aquella valiente decisión, aunque le costó ser repudiada al principio, motivó la creación de un pequeño comité de apoyo donde las mujeres compartían consejos y fondos para sobrevivir. Hoy en día, esa iniciativa se considera uno de los primeros movimientos informales de autoprotección femenina en la España rural de los 60. ¿Por qué entonces en aquella época existía tanta resistencia a hablar? La respuesta está en una combinación de factores culturales y legales. Culturalmente se reforzaba la idea de que la mujer debía sacrificarse por el honor de la familia. Legalmente, la Ley de Vagos y Maleantes 1933, revisada en 1954, y otras normativas franquistas consideraban asuntos privados. Muchas conductas de maltrato impidiendo la intervención de las autoridades. Solo en 1981, con la Ley de Amparo Jurídico Policial, se empezaron a sentar las bases para que la policía pudiera actuar de oficio en casos de violencia doméstica. Sin embargo, las cifras relativas al cambio social no son meros números tras la llegada de la democracia y la promulgación de la Constitución de 1978. Se empezaron a reconocer los derechos humanos más fundamentales, incluida la protección contra cualquier tipo de violencia. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un antes y un después. Se creó un sistema integral que abarca desde la prevención y la asistencia a las víctimas hasta la formación de los cuerpos de seguridad. Para entender la mentalidad de entonces, basta con imaginar el papel de la vecindad. Las mujeres solían reunirse en los lavaderos o en las plazas compartiendo las penas con un susurro urgente: «¡Ay, qué mal me trata mi hombre!».
pero ese susurro nunca debía llegar a los oídos de un funcionario. Hasta no hace tanto un parte médico que demuestre una agresión podría archivarse por falta de trascendencia pública. Hoy las cosas han cambiado radicalmente. Aún así cabe preguntarse, ¿hemos erradicado esa mentalidad de silencio? Por desgracia, no del todo. Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en 2024, todavía se registraban alrededor de 30.000 denuncias anuales, muchas motivadas por la confianza en un sistema que ya no juzga a la mujer por su familia, sino al agresor por sus acciones. El contraste con los años 60 resulta tan abismal que nos obliga a valorar la valentía de aquellas primeras mujeres que sin leyes ni apoyo institucional simplemente dieron un paso adelante con su voz. Contar estas historias no es un ejercicio de nostalgia, sino de reconocimiento, porque al mirar hacia atrás descubrimos a nuestras abuelas y tías como referentes de resistencia silenciosa. Eran ellas las que en sus pequeños actos de supervivencia llevar la comida al pobre Evangelino, porque se quedaba sin hogar tras pegarle su marido. Sostener la economía familiar cocinando para vecinos, sentaron las bases de una solidaridad femenina que perdura. Para el público de hoy, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, puede resultar asombroso pensar que existían aldeas enteras donde la palabra denuncia no formaba parte del vocabulario de la mujer. Pero ese asombro se convierte en responsabilidad, reconocer que el legado de esas mujeres nos invita a no volver jamás al silencio impuesto. En el siguiente capítulo profundizaremos en cómo identificar los primeros indicios de maltrato en las relaciones de hoy, qué señales no debemos ignorar y qué errores comunes cometemos al interpretarlas. Continuará. En la vida cotidiana a veces, las señales más claras se esconden en los gestos más sutiles. Imagina a Laura, una joven de 30 años que vive en un piso compartido en Barcelona. Al principio su relación con Javier le parecía casi perfecta, detalles románticos, mensajes de buenos días, pequeñas sorpresas. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a surgir grietas apenas perceptibles. Él comentaba con ironía lo desordenada que era su habitación, solo un poco de caos, decía. Pero aquellas palabras iban acompañadas de una mirada fría que helaba su ánimo. Uno de los primeros indicios de alarma fue aquello que hoy los especialistas llaman microagresiones. No eran insultos frontales ni golpes, sino comentarios que minaban su confianza. ¿Vas a salir con esa falda? ¿No te parece un poco corta para nuestra cita familiar? Era una forma de controlar su forma de vestir y, por extensión, de decidir por ella. Para Laura ese control se disfrazaba de preocupación o de buen consejo, y casi nunca encontraba la fuerza para cuestionarlo. Las señales débiles también incluyen gestos, un roce de hombro que excusaba una disculpa rápida, un empujón al apartarla de la puerta, para pasar primero un suspiro de impaciencia cuando hablaba con amigas por teléfono. Quizá a simple vista parecían gestos inocentes, meros accidentes o un mal día. Pero como un collage de pequeñas piedras que unidas se convierten en un muro infranqueable, aquellas actitudes iban minando su tranquilidad. Para entender mejor, imaginemos el caso de Marta de Sevilla, amiga de Laura. Marta, casi sin darse cuenta, empezó a grabar en un diario las fechas y descripciones de los momentos que la hacían sentir incómoda. Anotaba 15 de marzo. Javier me gritó porque llegué 5 minutos tarde. 2 de abril me quitó el móvil cuando lo tenía en silencio. 22 de abril me prohibió ver a mi prima el fin de semana. Ese simple hábito de registrar los hechos le permitió, llegado el momento, reconocer un patrón. No se trataba de episodios aislados, sino de un ciclo cada vez más intenso de control y desvalorización. Hoy en nuestros teléfonos hay aplicaciones diseñadas para ayudar a documentar estos indicios, Safe Moments, My Safe Tipping, o incluso la función de notas encriptadas. Pero el corazón del asunto está en la conciencia personal, reconocer que un empujón sin querer no es normal, que el enfado desproporcionado no es amor, que la risa burlona no es cariño. Un paso clave que muchas personas olvidan es contrastar estas señales con una figura de confianza. Puede ser una amiga, un hermano,
un terapeuta o incluso un grupo de apoyo online. Cuando Laura compartió su lista con su compañera de piso, ésta alzó la voz por primera vez. ¿Has visto esto? No te mereces que te traten así. Ese reconocimiento externo es crucial. Hay veces que viviendo la situación no se aprecia la gravedad. En España existen recursos para analizar estas señales sin miedo. La Fundación ANAR ofrece chequeos gratuitos y confidenciales por chat, y muchas asociaciones locales organizan grupos presenciales donde se discuten casos reales sin juicios. Participar en uno de estos círculos permite escuchar relatos parecidos al tuyo y descubrir que tu experiencia no es un caso aislado, sino parte de un problema social que merece atención. Otro error común es atribuir todo al estrés o a una circunstancia externa. Ha tenido un día difícil en el trabajo, está preocupado por la familia. Y si bien todos podemos tener malos momentos, cuando las microagresiones se convierten en la norma, dejar pasar cada episodio es fomentar la escalada. Marta, tras varias discusiones justificadas como momentos malos, comprobó que el ritmo de los comentarios humillantes aumentaba. Comprendió entonces que lo que se calificaba de raro o excesivo debía detenerse cuanto antes. La ley en España reconoce hoy la importancia de estos primeros indicios. Antes de que existiera la Ley 1/2004, muchas víctimas quedaban atrapadas en el limbo. Ahora, un parte de lesiones o la simple exposición de un patrón de acoso ya abre la vía judicial. Sin embargo, sin un diagnóstico personal claro, pocas denuncias llegan a buen puerto. Por eso es vital aprender a identificar. ¿Ha cambiado tu pareja su trato contigo? Te pide excusas tras un comportamiento raro, pero lo repite. Te limita en la comunicación con tu familia o amigos. Para ilustrar, recordemos el caso de Ana de Bilbao. En sus primeras 3 citas su novio parecía adorable. En la cuarta empezó a mandar mensajes cada 5 minutos. Sigues trabajando, ¿con quién hablas? Al principio Ana lo interpretó como interés, pero cuando dejó de responder un par de horas y él acudió a pedir explicaciones a su oficina, ella supo que había traspasado el límite. Aquella situación no fue un arranque de celos románticos, sino la manifestación de un control asfixiante. Los profesionales de la salud mental insisten en que el gaslighting, hacerte dudar de tu propia percepción, es una de las señales más dañinas. Si tu pareja te acusa de estar loca o te reprocha detalles que tú recuerdas de otro modo, estés alerta, está erosionando tu autoestima y minando tu capacidad de reacción. Laura, por ejemplo, empezó a cuestionarse por qué nadie más notaba su camisa rota o su llanto escondido, hasta que un día revisó las fotos de sus salidas y descubrió que él había descolocado deliberadamente su ropa para culparla de despiste. En este punto surge una pregunta fundamental: ¿por qué seguimos minimizando las señales débiles? La respuesta radica en nuestra tendencia a creer en el amor redentor. Pensamos que tras cada incidente, el perdón lo corregirá todo, pero el perdón mal gestionado sin consecuencias ni responsabilidad deja intacto al agresor y termina normalizando el abuso. Por eso un recurso práctico es fijar un límite claro desde la primera agresión. Si me vuelves a gritar, no seguiré en esta conversación. Si vuelves a controlar mis llamadas, me iré de la casa. Finalmente, aprender a identificar estos primeros indicios es tanto un acto de autoconocimiento como de autocuidado. No se trata de vivir con el miedo constante de que todo es maltrato, sino de cultivar una sensibilidad que te proteja de una posible escalada. Los vínculos sanos se construyen sobre el respeto mutuo, la libertad de ser uno mismo y la comunicación honesta. Si tu relación no ofrece eso, conviene plantearse un cambio cuanto antes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo planificar la huida desde reunir recursos económicos hasta establecer redes de apoyo, trazando un plan personalizado que te dé la seguridad de una salida segura. Continuará. Cuando llegó el momento de salir de ese laberinto de silencios y miedos, muchas mujeres descubren que la huida sin un plan
puede convertirse en otra trampa. Por eso es esencial preparar con cuidado cada paso como si trazáramos un mapa hacia la libertad. Te cuento la historia de Carmen, una chica de Alicante, que tras meses de microagresiones y control, supo que necesitaba un plan bien estructurado antes de dar el salto. 1. Ahorrar sin levantar sospechas. Carmen comenzó guardando unos euros cada vez que su pareja no estaba en casa. Aprendió a pedir cambio exacto cuando compraba el pan, si la compra costaba 1,75 euros. Le daba un billete de 5 euros y al recibir 3,25 euros de vuelta, se llevaba en secreto 1 euro. Con un simple recipiente dentro de un fondo falso de la lavadora, logró acumular 300 euros en 3 meses sin que él lo notara. Truco práctico. Abre una cuenta bancaria online que permita ocultar movimientos. Muchos bancos digitales tienen opciones de subcuentas discretas. Si no hay esa posibilidad, sirve una hucha con tapa escondida entre objetos cotidianos. 2. Documentación imprescindible. Antes de irse, Carmen supo que necesitaba reunir sus papeles DNI, tarjeta sanitaria, cartilla de vacunación de su perrita Luna, cualquier acreditación académica o laboral. Los guardó en una pequeña carpeta de plástico doblada y metida en el bolsillo de una chaqueta que colgaba detrás de la puerta. Así, si tenía que salir deprisa, solo tendría que agarrar esa prenda y no perder nada. Checklist, DNI o pasaporte, tarjeta sanitaria y de crédito, débito, libro de familia o certificados de nacimiento, contratos de alquiler o nóminas si los tiene, teléfono móvil con cargador adicional. 3. Elegir un destino seguro. Carmen no quería arriesgarse a quedarse sin un techo. Contactó a su tía Laura, residente en Murcia, quien le había ofrecido cobijo hacía tiempo. Con un mensaje cifrado por WhatsApp, le preguntó si aún disponía de esa habitación libre. La tía respondió que sí y le mandó indicaciones para llegar. Así, al subirse al autobús, Carmen sabía que al otro lado la esperaba un abrazo y un techo, no la incertidumbre. Recomendación: si no tienes familiares, localiza una casa de acogida. En muchas ciudades españolas, las ONG como Cruz Roja o la Federación de Mujeres Progresistas gestionan plazas de emergencia. También vale recurrir a una amiga de confianza, incluso aunque solo puedan darte alojamiento temporal. 4. Definir varias rutas de escape. Es posible que la pareja descubra la falta de dinero en casa o la ausencia de documentos y decida bloquear la salida, cambiar cerraduras, guardar llaves, etc. Para evitarlo, Carmen planificó 3 rutas. Ruta A: salida nocturna por la puerta principal. Ruta B: empleo de la ventana del salón con una mochila ligera. Ruta C: ir al trabajo, era camarera, y desde allí tomar un taxi prepagado que ya había reservado con su plata. En cada escenario tenía un móvil con saldo para pedir ayuda o llamar a la tía. También anotó en un papel la dirección del piso de su tía por si el WhatsApp dejaba de funcionar. 5. Preparar un kit mínimo de emergencia. En una bolsa pequeña de deporte, guardó una muda de ropa interior y una camiseta, un par de calcetines y zapatillas viejas, un cargador portátil de batería, una pequeña barrita de cereales y una botella de agua. Sus ahorros en billetes pequeños de 5 euros y 10 euros. Ese kit estaba escondido en el altillo del armario. Así, si Carmen tenía que salir corriendo, solo tendría que bajarlo y marcharse. 6. Crear señales de alerta con la red de confianza. Además del plan físico, Carmen compartió su hoja de ruta con 2 amigas de la universidad, Ana en Valencia y Marta en Elche. Les envió mensajes automáticos cada 3 días con un texto breve. Todo bien, hablamos pronto, que de no llegar dispararía las alarmas. Acordaron que si pasaban más de 4 días sin contacto, Ana llamaría primero, y si no respondía, Marta avisaría a la policía local del pueblo. Consejo: acordar con varias personas un protocolo de chequeo usando apps de mensajería seguras, Signal, Telegram con chat secreto. De este modo, si algo falla a alguien externo, sabrá que puede haber peligro y acudirá a ayudar. 7.
Simular una rutina para despistar. Durante las semanas previas, Carmen fingió que todo estaba normal. Citaba a su pareja para cenas, guardaba el coche en el garaje como siempre y contestaba con normalidad a sus mensajes. Con ello, redujo la sospecha hasta el último momento. De este modo, cuando finalmente optó por un sábado por la noche para partir, él ni siquiera notó el quítate de la chaqueta ni el silencio extraño. 8. Tener recursos legales a mano. Mientras ahorraba y preparaba la maleta, Carmen gestionó de forma confidencial una cita en el juzgado de violencia sobre la mujer de Alicante. Allí solicitó una orden de protección básica basándose en las microagresiones documentadas en su diario. Le explicaron que aunque aún viviera con su agresor, estaría amparada por la ley, acuerdos de alejamiento, prohibición de contacto y un teléfono de asistencia inmediata. Nota práctica. Aunque no todas las víctimas siguen este paso, acercarse a un servicio de atención jurídica gratuito. Puntos. Violeta Servicios Sociales Municipales permite contar con respaldo institucional. Si la orden de alejamiento se concede, adviértelo al agresor con asesoramiento profesional. Él sabrá desde el primer momento que hay consecuencias legales. B. Practicar ejercicios de empoderamiento previo. Una semana antes de la huida, Carmen acudió a talleres ofrecidos por la Asociación Mujeres Lorca, donde aprendió técnicas de comunicación asertiva y defensa básica. Repetir en voz alta frases como «No me toques así». «No permitiré agresiones verbales» le dio confianza para, llegado el momento, mantener la firmeza. Esos ensayos emocionales y físicos simples diálogos de prueba frente al espejo reforzaron su convicción de que merecía respeto. 10. La salida definitiva. Todo estaba preparado. En la noche señalada se puso su chaqueta, con la carpeta de documentos en el bolsillo interior, cogió el kit de emergencia del altillo y cerró la puerta con llave por dentro. Tenía copia. Bajó a la calle por la ruta A y caminó con paso firme hasta la parada de autobús. Mientras esperaba, tecleó un mensaje cifrado a Ana. «Voy en el bus destino Murcia. Te amo». Ana contestó: «Cuídate. Llamo a las 3 h». Cuando el motor del autobús rugió, Carmen sintió cómo por primera vez en años la opresión se desvanecía. No era solo huir, era remontar el vuelo. Sabía que todavía le esperaban dificultades, la adaptación, lidiar con la soledad inicial, reconstruir la confianza. Pero aquella noche comprobó que un buen plan marca la diferencia entre ser víctima y ser protagonista de tu propia vida. En la próxima sección nos adentraremos en el camino de reconstrucción personal y empoderamiento, cómo insertarte de nuevo en el mundo laboral, cuidar tu salud mental y convertir cada pequeño avance en un gran logro. Continuará. Tras aquella noche decisiva en el autobús, Carmen llegó a la casa de su tía Laura agotada, pero con una chispa de esperanza que no había sentido en años. Los días siguientes marcaban el inicio de un proceso de reconstrucción que, lejos de ser lineal, se convertiría en su gran viaje de empoderamiento. 1. Inserción laboral y formación. El primer paso fue buscar un trabajo que le diera no solo ingresos, sino también autoestima. En Murcia descubrió el programa Mujer 360 de la Consejería de Igualdad, que ofrece formación gratuita en oficios con alta demanda. Carmen eligió un curso de auxiliar de enfermería en centros de día para personas mayores. Allí pasó las mañanas aprendiendo técnicas de movilidad, primeros auxilios y comunicación con pacientes. Al principio le costó adaptarse, le recordaba la sensación de no valer, de ser menos por haber vivido en una situación de control. Pero cada vez que dominaba una maniobra o recibía el agradecimiento de un alumno, su confianza crecía. Simultáneamente, por las tardes trabajaba en una cafetería de barrio, lavando mesas y preparando cafés sencillos. El dueño, don Alberto, la trataba con respeto y le permitió compaginar horarios. En unas semanas, Carmen pasó de limpiar mesas a tomar pedidos y más tarde a atender la caja. Aquella transición le dio 3 cosas fundamentales: disciplina, autonomía.
y la constatación práctica de que era capaz de aprender y aportar valor. 2. Salud mental y recuperación. Mientras construía su nueva vida laboral, Carmen se inscribió en un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica en la Casa de la Mujer de Murcia. Allí conoció a Elena, psicóloga especializada en trauma, y a otras 12 mujeres con historias diversas pero análogas. Cada martes se reunían para compartir avances y recaídas, lloraban juntas y aplaudían los pequeños éxitos: ir solas al médico, pedir un café sin sentir culpa, hablar en público durante una sesión. Elena enseñó técnicas de respiración y relajación: cerrar los ojos, inhalar contando hasta 4, mantener el aire 2 segundos y soltarlo contando hasta 6. Para Carmen esas pausas eran salvavidas emocionales cuando los recuerdos golpeaban con fuerza inesperada. También aprendió a reconocer los pensamientos tóxicos, frases como «no sirvo para nada» o «nadie me querrá nunca». Cada vez que identificaba uno, lo anotaba en un cuaderno y lo reemplazaba por una afirmación positiva. «Mi valor no depende de un maltratador» o «soy digna de respeto». Además del grupo presencial, probó la terapia online en la plataforma Psicología Abierta. Cada semana respondía un breve cuestionario sobre su ánimo y recibía ejercicios personalizados: escribir 3 cosas buenas de su día, caminar al aire libre al menos 20 minutos y practicar un hobby olvidado. A ella le gustaba dibujar flores en un pequeño cuaderno. Con el tiempo, aquella rutina de autocuidado se convirtió en un pilar. Ya no era un lujo, sino una necesidad innegociable. 3. Errores comunes en la reconstrucción. En su camino, Carmen vio a varias compañeras cometer tropiezos repetitivos. Primero, la tendencia a hacerlo todo sola. Marta, una amiga de Zaragoza, rechazó ayuda económica de su padre para sentirse independiente, pero acabó en una situación de precariedad extrema. Vivir con miedo a ser una carga puede llevar a rechazar recursos vitales. Otro error frecuente es saturarse de formación sin aplicar lo aprendido. Rosa de Granada se apuntó a 6 cursos gratuitos consecutivos: diseño gráfico, marketing digital, cocina vegetariana, escritura creativa. Acumuló certificados, pero no ejerció ninguna actividad, sintiéndose siempre a medio camino. Aprender es valioso, pero hay que dar el paso de poner en práctica y generar ingresos, aunque sean pocos al principio. También es habitual descuidar la dimensión social, aislarse por vergüenza o temor a ser juzgada. Carmen misma había pasado semanas encerrada evitando invitaciones. Pero la soledad absoluta fertiliza la inseguridad. Reintegrarse a círculos, bien sean talleres de yoga, grupos de lectura o una simple clase de baile, facilita construir una red de apoyo que refuerza la estabilidad emocional. 4. Lecciones clave y estrategias prácticas. Celebra cada logro por pequeño que parezca. Anotar avances diarios. Preparar el desayuno. Terminar el curso de enfermería, cobrar la primera nómina, refuerza la motivación. Combina formación y trabajo. Un día en la clase, otro en el empleo. Así se mantienen ingresos y se adquieren nuevas competencias sin descuidar ninguna de las dos. Establece una rutina de autocuidado. Puede incluir 20 minutos de paseo al aire libre, 10 minutos de meditación guiada y un hobby creativo diario. Solicita apoyos oficiales. En España existen ayudas económicas como la renta activa de inserción o bonos sociales de luz y agua para víctimas de violencia. Muchas pasan de largo por desconocimiento. Comparte tu historia con prudencia. Hablar con personas de confianza alivia la carga emocional, pero no es obligatorio difundirla públicamente si no te sientes lista. 5. El empoderamiento como proceso continuo. Con el paso de los meses, Carmen empezó a sentir que aquello no era solo volver a ser normal, sino transformarse en una versión más auténtica de sí misma. Un día, recibió la propuesta de su coordinadora de enfermería para dar charlas a nuevas alumnas sobre resiliencia y motivación.
Carmen aceptó con nerviosismo, pero al compartir su experiencia, descubrió que podía ayudar a otras mujeres a no rendirse. Aquella ponencia sencilla y honesta se convirtió en el punto de partida para que Carmen organizara talleres propios en centros de salud comunitarios. Usó materiales sencillos, tarjetas con frases de refuerzo, esquemas de planificación financiera básica y un círculo de apoyo donde cada participante elegía un ángel guardián al que enviar mensajes de ánimo. Con el tiempo, su historia empezó a llegar más allá de Murcia. Un blog local la entrevistó y, sin pretenderlo, Carmen encendió un faro de esperanza para mujeres en otras provincias que leían: si ella pudo, yo también puedo. Así comprendió que empoderarse no solo significa reconstruir tu propia vida, sino ofrecerle a otros la barandilla para subir. 6. Resultados y visión a largo plazo. Al cabo de un año, Carmen se había titulado auxiliar de enfermería y trabajaba en un centro de día con contrato indefinido. Ahorró lo suficiente para alquilar un pequeño estudio en el centro de Murcia. Más que una vivienda, aquel espacio minimalista era el símbolo de su libertad, un lugar en el que podía decidir su rutina, vestir la ropa que quisiera y recibir a sus amigos sin sentir vergüenza. En lo personal consolidó su red de apoyo, la tía Laura, las amigas del check-in en Valencia y Elche, el grupo de apoyo de los martes y su nueva familia profesional. La niña que temblaba al menor ruido nocturno se transformó en una mujer capaz de abogar por sí misma y por otras. Su autoestima, antes rota, se reconstruyó ladrillo a ladrillo, cada curso, cada paga, cada sonrisa en el trabajo. Sí, continuar creciendo. El empoderamiento aprendió. Carmen no tiene un punto de llegada definitivo. Siempre hay nuevas metas, tal vez retomar estudios universitarios, apuntarse a clases de pilates, aprender un instrumento musical o formar parte de una asociación que promueva políticas contra la violencia de género. Cada proyecto incrementa el sentido de propósito y refuerza la resiliencia. Y así en el próximo capítulo exploraremos cómo pasar de ese empoderamiento personal a convertirnos en agentes de cambio en nuestra comunidad, montar espacios seguros, impartir talleres de sensibilización y guiar a otras mujeres hacia su propia libertad. Continuará. Cuando por fin sientes que tu vida ha retomado el rumbo, llega el momento de mirar más allá de tu propia historia y convertirte en un faro para otras mujeres que aún siguen en la sombra del miedo. Te cuento cómo Carmen, tras consolidar su libertad, decidió transformar su experiencia en un motor de cambio para su comunidad en Murcia. Y cómo tú también puedes hacerlo en tu ciudad. 1. Crear espacios seguros. Carmen sintió la necesidad de dar un paso más allá del taller informal que impartía en el centro de día. Con el apoyo de la Casa de la Mujer, logró habilitar una sala gratuita en el centro cívico de su barrio. La decoró con colores cálidos y un gran mural en el que pintó frases como: aquí nadie juzga y tu voz importa. Cada jueves por la tarde abría las puertas a cualquier mujer que necesitara un refugio emocional, tomar un café, escuchar sin miedo, compartir sin prisas. En estas reuniones que ella bautizó como Rincón de Valientes, se ofrecían varias actividades. Círculo de palabra, donde cada una podía contar su día o exponer una dificultad sin interrupciones. Taller de autoimagen con voluntarias de peluquería y maquillaje que enseñaban trucos para sentirse a gusto con el espejo. Sesiones de yoga suave y respiración dirigidas por una instructora local que colaboraba de forma altruista. La clave estaba en la constancia y la confianza. Las participantes sabían que, aunque no allanara sus problemas, ese espacio las recibiría con brazos abiertos. Con el tiempo, muchas encontraron en ese rincón la fuerza para dar el paso hacia la denuncia o para retomar el curso de formación. 2. Formar a la comunidad. Carmen se dio cuenta de que la sensibilización no bastaba si no alcanzaba a la sociedad en general. Así nació su colaboración con el Instituto de Educación Secundaria cercano, donde cada mes ofrecía charlas a alumnos de bachillerato sobre relaciones sanas y señales de maltrato. Llegaba acompañada de Elena, la psicóloga, y juntas mostraban ejemplos concretos como un comentario machista
en el aula puede escalar si no se cuestiona o porque el callar ante una broma cruel se convierte en complicidad. A los docentes les entregaba un kit didáctico con guías de diálogo y ejercicios para aplicar en clase role-play, para aprender a decir no con firmeza, análisis de publicidad sexista y debates sobre igualdad. Los propios jóvenes mostraron un interés creciente. Algunos incluso propusieron fundar un club de igualdad que ya cuenta con 50 miembros activos en redes sociales. 3. Colaborar con ONG y servicios públicos. Comprendiendo que la fuerza de uno se multiplica en alianza, Carmen estrechó lazos con varias entidades. Cruz Roja Federación de Mujeres Progresistas y la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento. Cada trimestre organizaban una feria de recursos en la plaza principal, puestos informativos con folletos y asesoría legal gratuita, talleres express de defensa personal impartidos por la policía local, charlas sobre gestión de finanzas para víctimas a cargo de asesores voluntarios. Las mujeres que asistían recibían una bolsa de bienvenida con números de contacto de emergencia, agendas para registrar incidencias y un pequeño manual de derechos. La visibilidad de estos eventos permitió reducir el estigma. Cada vez más vecinas saludaban a Carmen en la calle, agradeciendo que se hablara de lo que antes se escondía. 4. Promover iniciativas autogestionadas. Para reforzar la idea de que cada persona puede aportar, Carmen animó a las participantes del Rincón de Valientes a proponer sus propias actividades. Sucedió así que una enfermera jubilada empezó un taller de primeros auxilios emocionales. Una vecina apasionada de la costura creó un grupo que confecciona neceseres para las mujeres que llegan a refugios. 2 amigas estudiaron lo necesario para abrir un podcast semanal donde narran historias de superación. De este modo, se forjó una pequeña red de proyectos hermanos que compartían recursos y motivación. El valor de lo autogestionado radica en la apropiación personal. Cada una siente que su aportación, por modesta que sea, hace temblar las estructuras del silencio. Guiar en la denuncia y acompañamiento legal. Siempre consciente de que denunciar es un paso difícil, Carmen estableció un protocolo de acompañamiento. Primera toma de contacto en el Rincón de Valientes. Quien lo deseaba, pedía cita con la abogada colaboradora. Sesión informativa. Se explican plazos, tipos de denuncia penal civil, órdenes de protección y posibles consecuencias. Acompañamiento en la comisaría o juzgado. Carmen o voluntarias admiten acompañar a la mujer sosteniéndola de la mano. Seguimiento psicológico. Tras la denuncia se ofrece conexión inmediata con el grupo de apoyo para mitigar el estrés post-denuncia. Esta ruta guiada convirtió la denuncia en un proceso menos traumático, elevando la tasa de casos que avanzaban hasta la orden de protección. Además, visibilizó la importancia de acompañar tanto el proceso legal como el emocional. 6. Errores frecuentes al buscar ayuda comunitaria. Carmen advirtió algunos tropiezos comunes entre quienes intentan replicar su modelo en otras ciudades. Pretender abarcarlo todo sin equipo, querer organizar confidencias, talleres y eventos sin delegar termina en agotamiento. La solución: formar un pequeño comité de coordinadoras con roles claros. No adaptarse al entorno. Cada barrio tiene su idiosincrasia. En pueblos pequeños, la discreción puede valer más que el mural llamativo. En ciudades grandes, las redes sociales juegan un papel clave. Falta de evaluación, no recoger feedback impide mejorar. En el Rincón, Carmen instauró cada mes una encuesta anónima que servía para ajustar horarios, actividades y temáticas. 7. Lecciones clave y pasos para replicar el proyecto. Empieza en pequeño, una sala reservada un día fijo a la semana. Busca aliados locales, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, iglesias que ofrezcan espacios. Diversifica actividades: charla, plus taller práctico, plus momento de café compartido. Usa redes sociales con cautela. Crea un perfil cerrado para participantes y otro público para visibilizar logros. Mantén la confidencialidad. El poder del boca a boca debe ir acompañado de la seguridad de que nada se filtrará. 8.
impacto en la comunidad y testimonios. Un año después de abrir el Rincón de Valientes, Carmen celebró un encuentro especial donde varias mujeres compartieron sus logros. Laura, quien tras asistir al taller de autoimagen, solicitó y obtuvo un ascenso en su trabajo. Inma, que denunció a su agresor y hoy vive sin miedo con sus 2 hijas. Pilar, que empezó un curso de computación y ahora trabaja en atención al cliente. Los aplausos resonaron en la sala y por un instante Carmen comprendió que su labor había encendido una llama que se extendía con fuerza. 9. Mirar al futuro con esperanza. El proyecto ya planea expandirse a poblaciones vecinas. Se baraja abrir un rincón en Molina de Segura y otro en Cartagena. Además, Carmen colabora con un grupo de investigación de la Universidad de Murcia para medir el impacto de sus actividades y publicar un estudio que sirva de modelo nacional. 10. Tú también puedes ser agente de cambio. Tal vez no tengas una gran sala o un presupuesto inflado, pero sí posees tu experiencia, tu red de amistades y tu voluntad. Empieza invitando a una persona de confianza a tu casa, ofreciendo un espacio para escucharse. Comparte información básica, números 026-112, ONG locales. Y poco a poco construye tu propio rincón de valientes, donde cada taza de té sea un abrazo, cada conversación un puente y cada paso un avance hacia una sociedad donde ninguna mujer tema al silencio. Así culmina este viaje de víctima a agente de cambio. Tu voz y tus acciones pueden ser el principio de algo tan grande que nadie podría silenciarlo jamás.